Y sería falso. Porque, porque hay una hipertrofia que creo que era del timo, que no es patológica. Va, no sé si. Y su clínica no era cuando aún no aparecían los síntomas, pero estaba empezando la enfermedad, y la clínica cuando ya tenía síntomas.
¿no? El microorganismo que causa la enfermedad, un poquito más grande, ¿no? El tipo de agente infeccioso, o sea, si es una bacteria, un virus, ¿no? Un protozoo, un parásito, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se transmite y se contagia la enfermedad? El periodo de incubación, ¿no? ¿Cómo evoluciona la enfermedad? El diagnóstico, el tratamiento y si hay algún tipo de prevención. O sea, este va a ser como una especie de speech. No lo digo yo, lo dice la OMS, ¿no? Que para describir una enfermedad tenemos que usar estos ítems, ¿no? Esto es un protocolo que está dictaminado por la OMS, ¿no? Para el estudio de una enfermedad infecciosa, ¿no? Así que, chicos, en todo momento ustedes van a ver esos pasos. Vamos a empezar, chicos, por una enfermedad lamentablemente muy común, más común de lo que uno piensa, que es la TBC, tuberculosis. Entonces, un comentario muy simple. La tuberculosis fue una enfermedad que causó estragos en el ser humano. O sea, causó muchísimas muertes, ¿no? Principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Vieron cuando yo hablaba del hacinamiento de la gente? Bueno, ¿no? Había hacinamiento, digo, había condiciones poco higiénicas, ¿no? Y no había antibióticos, ¿no? Una mala combinación. Entonces, chicos, la tuberculosis causó muchísimos infectados y muchísimas muertes, ¿no? Principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¿No? Con el advenimiento de los antibióticos, ¿no? La tuberculosis, ¿no? Diagnosticada a tiempo, es totalmente tratable, ¿no? Y casi a principios de los años 80, pues, la tuberculosis, ¿no? A Dios gracias, casi fue erradicada del mundo. Había, bueno, obviamente tuberculosis, siempre hubo tuberculosis, por ejemplo, en los núcleos vieron muy pobres, o sea, en los países pobres siempre hubo tuberculosis porque no hay tratamiento, no hay diagnóstico, no se le hace ni siquiera una radiografía, ¿no? Entonces siempre va a haber, ya es endémica la tuberculosis, ¿no? Pero en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados casi había desaparecido, ¿no? Había muy pocos casos de tuberculosis, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Con el advenimiento del HIV, ¿no? Hubo una explosión de tuberculosis, ¿no? Y hoy en día es muy común que el infectado por HIV no tratado termine teniendo tuberculosis. Es muy común, ¿no? O sea que ha habido un resurgimiento de esta enfermedad producto de la epidemia de la pandemia de HIV. Entonces, el agente infeccioso es un bacilo, es una bacteria, bacilo de Koch, ¿no? O sea que es una infección bacterial. Ahí lo tenemos al germen patógeno. Entonces, la tuberculosis, ¿no? Principalmente, digo, se transmite por las aerosoles, ¿sí? Esas gotitas microscópicas, ¿no? Que se expulsan cuando tosemos o estornudamos, ¿no? Esto sucede, ¿no? Siempre en los pacientes que tienen, ¿no? Tuberculosis activa. Voy a comentarles un detalle, ¿no? Las gotitas de flush, ¿no? Transmiten estas bacterias, ¿no? Pero las mismas son muy sensibles, ¿no? Tanto al calor, ¿no? Son muy sensibles al calor, ¿no? Y a la luz, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿No? Hay una persona con tuberculosis caminando, está caminando por la calle, ¿no? Y estornuda, ¿no? Y larga ese famoso aerosol, ¿no? Bueno,
Otra, yo voy caminando, ¿no? Y a mí me rocía, ¿no? Me rocían esas gotitas, ¿no? Dios, lo más probable es que no me pase nada, así que no se asusten. Lo más probable es que no me suceda nada. ¿Por qué? Porque las gotitas de flush, ¿no? Que tienen, o sea, la bacteria de la tuberculosis es muy sensible al calor, ¿no? Y a la luz solar. Es muy probable, chicos, que a los pocos segundos, de que se emiten esas gotitas, la bacteria ya está inactivada, principalmente debido a la luz solar. ¿No? Y obviamente, chicos, esto es un contacto ocasional, ¿no es así? Ahora bien, chicos, sí. ¿Qué quiere decir inmunodeprimida? Una persona inmunodeprimida significa que su sistema inmunológico se ve reducido, ya sea por HIV, que es lo más común, ¿no? Puede ser, chicos, también porque tiene cáncer, ¿no? Una persona con cáncer se ve, ¿no? Se ve comprometido su sistema inmunológico, ¿no? Porque es alcohólico crónico. El alcoholismo crónico, vieron, en los estadios muy graves, lo inmunodeprime. Por eso vieron que el paciente, la persona que es alcohólica, empieza como a contagiarse, empieza a tener un montón de patologías infecciosas, ¿no? Porque está inmunodeprimido. También, chicos, por remedio, profe, también. ¿Cómo? Por remedio. Sí, también. Yo soy inmunodeprimido, por ejemplo. Exacto, ¿sí? Por medicación, exacto. Por ejemplo, chicos, las personas que tienen trasplante, ¿no? Son inmunodeprimidas porque la medicación antirrechazo, ¿no? Produce inmunodepresión. Las drogas para tratar el cáncer, ¿no? Principalmente los quimioterápicos, ¿no? La quimioterapia produce inmunodepresión. La obesidad, ¿no? O sea, la obesidad mórbida, ¿no? Vieron los pacientes muy obesos, ¿no? También son inmunodeprimidos, y un largo etcétera. Ahora bien, chicos, vamos a hacer otro caso. No soy en absoluto discriminativo, en este caso, no vamos a, ¿no? Yo en absoluto voy a considerar un caso discriminativo, se lo aclaro por las dudas, ¿no? Así no cae mal, ¿no? Tenemos 10 presos, ¿no? 10 personas presas recluidas en una celda que es para 4. Entonces, ¿hay hacinamiento ahí? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, hay gente hacinada, ¿no? Obviamente, chicos, como es una cárcel, ¿no? Como es una cárcel, hay poca ventilación, ¿sí? O sea, capaz que tienen una ventanita chiquitita, ¿no? O sea que hay poca ventilación, ¿no? O sea que no se renueva el aire. Tercer detalle, chicos, ¿no? Hay calor y humedad. ¿No? Y cuarto detalle, chicos, está mal iluminada. Esas son condiciones ideales para que el virus de la tuberculosis sobreviva. O sea, imaginemos, chicos, que de esos 10 internos, de esos 10 presos, hay uno con tuberculosis. Obviamente, chicos, y supongamos, obviamente, chicos, esas 10 personas están semanas o incluso meses todas juntas, ¿entienden? No es que cambian, no es que se cambien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Al cabo de unos meses, ¿no? Lo más probable es que los 10, ¿no? Las 10 personas, ¿no? Se terminen contagiando de tuberculosis, debido a que uno de ellos tenía tuberculosis. ¿Pasa eso, chicos? Sí, pasa muchísimo. De hecho, se considera que creo que un 30 o 40% de la población carcelaria en Argentina tiene tuberculosis.
Y si la persona, digo, el riesgo, supongamos, ¿no? Si dentro de esas 10 personas, ¿no? hay un portador de HIV, ¿no? Que ya está inmunodeprimido, más todavía, mayor riesgo tiene, porque obviamente, pues, ¿no? la infección puede acceder con mayor facilidad. Por eso digo, vieron que cuando, un comentario, vieron que, por ejemplo, ¿no? A mí me hacen una radiografía, sale algo raro así, por ejemplo, ¿no? Después me hacen la reacción del Mantú, ¿no? Y declaran que yo tengo tuberculosis, ¿no? Tuberculosis activa, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, se le hace el estudio, ¿no? De la enfermedad a mis familiares. A mí me van a preguntar, César, ¿con quién vivís? Bueno, yo vivo con mi señora, mi hijo, fulano, bueno, se los convoca a todos, ¿no? Las personas que viven conmigo, y se les tiene que hacer el dosaje, porque existe la posibilidad de que esas personas también estén contagiadas, ¿no? Por TBC. Que estén contagiadas o no va a depender de cómo vivan conmigo. Si dentro de todo se vive una... Sí, decime. También se puede hacer el estudio por... yo me acuerdo porque en mi colegio, 2017, hubo un caso así de tuberculosis y nos aislaron a todos. Exacto, también. Ajá, y después después ellos fueron del colegio a un hospital para que todos nos vayamos a hacer ahí los estudios, y a mí y a todos nos hicieron escupir como, o sea, agarrar moquitos en un estupro, exacto. Exacto. Ahí es el estupro, exacto, escupir, exacto. Claro, es uno. Exacto. Justamente, ¿no? Cuando se detecta un caso de tuberculosis activa, todas las personas que estuvieron con un contacto estrecho y prolongado, o sea, si yo estoy, vuelvo a reiterar, ¿no? Si yo estuve en contacto con una persona en el colectivo, ¿no? Por ejemplo, con una persona, ocasionalmente estuve con una persona en el colectivo, es nulo el riesgo de contagio. Ahora, si yo estuve durante 4 o 5 horas, de lunes a viernes, por ejemplo, lo que te pasó a vos, ¿no? En el colegio, en contacto con sí. este alumno o alumna, ¿entendés? Claro, el tema fue que él, o sea, se sentaba más para, vamos a suponer que el aula del lado de la ventana. Y cada vez que tosía, era una tos espantosa. Entonces mi profesora le dijo que se haga ver porque no es normal esa tos. Y pasaron 2 semanas y ahí se detectó eso, y ahí prácticamente nos aislaron a todos y nos cambiaron de aula. Primero, antes que nada, nos llevaron a hacer estudios, todos, turnos para todos, y ahí nos cambiaron de aula. Exacto. Ajá. Y ahí yo volví con mi mamá, con mi papá, sí. Claro, con mis hermanos, todo. Sí, es un problema, ¿no? Ahí está, ¿no? Por eso también tenemos que ser responsables. Uno cuando se siente mal o algo, por ahí uno también tiene, o sea, no solamente tiene que pensar en uno, ¿no? Pero también tiene que pensar, ¿no? En la gente que los rodea, ¿no? Ya sean mis familiares, mis compañeros, ¿no? O sea, uno tiene una responsabilidad. Por ahí, ojo, digo que por ahí el pobre chico tu compañero, capaz que no sabía. O sea, tampoco vamos a suponer que todos saben, ¿entienden? Claro, yo supongo que ahora son que es una gripe normal. Exacto, ¿ves? ¿No? Uno siempre vieron que sí, uno siempre presupone, sí, ¿por qué no? Oye, la persona, digo, si no está al tanto, o sea, ustedes ubíquense antes de estudiar algo relacionado con salud. O sea, nadie sabía nada, o sea, ¿no? O sea, es lo que le pasa a cualquier persona. Ahora, hoy en día, como estamos en pandemia y todo esto, es como que está más, vieron que el tema salud está más difundido, pero de otra manera, no hay mucha difusión. Exacto. Tengo una pregunta, ya que está. ¿Dio positivo alguno de tus compañeros? Sí, uno de los que se sentaba al lado dio positivo. Después los demás, Dios. Debe haber tenido una TBC bastante, ¿cómo te puedo decir? Una TBC activa bastante importante, te digo. Y que estaba cerca de él, ¿no? Y yo por
yo por la tos que se escuchaba de la otra punta, sí, era una tos muy, que se le iba a no sé, se le iba a salir el pulmón un poco más, pero no, sí, no Sí, muy fuerte. exacto. Te hago una consulta. Este chico después obviamente habrá tenido tratamiento, ¿no? Sí. No sé si vos tenés referencia de cómo estuvo después? ¿Cómo evolucionó? Bueno, después evolucionó, le costó, porque tenía mucha anemia. Ajá, ajá. Y hoy en día es asmático. Claro, exacto, ¿no? El hecho de ahora cuando veamos asma, vamos a ver que cuando hay infecciones repetitivas, ¿no? Queda como el pulmón, digamos, queda engrosado, el pulmón queda engrosado y tenés una situación asmática crónica. Bien, bueno, muchas gracias por tu aporte. Bien, chicos, en el periodo de incubación, ahora vamos a mirar esta radiografía brevemente, ¿sí? ¿No? Pues el periodo de incubación de la enfermedad puede ser de 2 a 12 semanas, o sea que es largo, miren. ¿Sí? Es largo, ¿eh? ¿Sí? De 2 a 12 semanas, ¿eh? O sea que es larguísimo. Y hay un problema, chicos, ¿no? Porque durante el periodo de incubación, ¿no? Recuerden, digo, que no hay signos ni síntomas, ¿no? Y este paciente contagia, ¿eh? ¿Sí? O sea, no tiene signos ni síntomas, ¿no? Y este paciente está contagiando, ¿no? O sea, vieron la tos, el estupro sanguinoliento, todo eso, ¿no? Aparece recién al cabo de 2 a 12 semanas. Pero durante ese periodo estuve diseminando, ¿no? Esta bacteria por todos lados, ¿no? Lo mismo que sucede, chicos, con el periodo de incubación, vieron el famoso periodo de incubación del COVID-19. Bueno, si yo le hago una radiografía a un paciente, ¿no? Que ha tenido una evolución durante mucho tiempo de la enfermedad, aparece esto, ¿no? Esta es una tuberculosis grave, ¿eh? Una tuberculosis activa grave, ¿no? Y estas manchas blancas, ustedes observan, es el tejido engrosado pulmonar. La TBC, ¿no? Se puede clasificar de dos maneras, ¿sí? La TBC activa y la TBC latente. La TBC activa es cuando hay signos y síntomas, ¿no? Por ejemplo, los que describió nuestra compañera, ¿no? Que se basan principalmente, chicos, en tos, una tos pero severa, ¿no? Ataques de tos pero severísimos, ¿no? Hemoptisis, o sea, escupe sangre, come menos, tiene pérdida de apetito, chicos, ¿no? Y como tiene pérdida de apetito, la persona pierde peso, ¿no? Dificultad para respirar, sudoración nocturna, o sea, el paciente, digo, se agita a la noche, ¿no? Y a veces queda como bañado en sudor, ¿sí? Parece como si le hubieran dado un baldazo de agua. Perdón. Ahí está. Entonces, esa es la tuberculosis activa, ¿no? La tuberculosis latente, ¿no? Entonces, es cuando, ¿no? Es la continuación de la enfermedad, en donde los signos y síntomas, ¿no? Desaparecen, ¿no? La enfermedad está, ojo que la enfermedad está, ¿no? Pero está contenida por nuestro sistema inmunológico, Entonces, en cualquier momento, ¿no? La tuberculosis latente se puede reactivar, o sea, la tuberculosis, chicos, es una enfermedad que tiene como periodos, ¿no? O sea, yo tengo el periodo activo, tal cual lo mencionó esta compañera, ¿no? Después de un periodo activo de algunas semanas, ¿no? Aparece la latencia, ¿no? O sea que aparece así, activo, periodo activo, latencia. Activo, latencia. Activo, latencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede ser el periodo de latencia? Varía muchísimo. Semanas, meses o incluso años, ¿no? En donde, chicos, la persona dentro de todo se siente bien, ¿no? La enfermedad, chicos, cuando no es tratada tiene como esos altibajos, ¿no? Tiene periodos en donde aparece la enfermedad, después desaparece,
aparece, desaparece, aparece, desaparece. Y ahí está un problema, ¿saben por qué? La persona, digamos, tiene problemas, ¿no? Aparece la tuberculosis activa, bueno, pero después, ¿no? Los signos y síntomas desaparecen. Y muchas veces la persona no va al médico. Puede decir, bueno, ya me curé, ¿no? Bueno, no se trata. Dios, el diagnóstico, ¿no? Dios, ¿no? El diagnóstico, tanto en la parte activa como en la latente, se hace mediante diversos procedimientos, ¿no? Uno es un test cutáneo que se llama test de Mantoux. A ver si tengo. Acá está, chicos, el test de Mantoux. ¿No? También, chicos, se puede hacer mediante el análisis del estupro, como le indicaron a nuestra compañera, ¿no? Y también se hace, ¿no? También se hace, ¿no? Por medio de un laboratorio. Profe, el test de Mantoux depende del diámetro de que se te haga esa bolita, ¿no? Sí. Claro, exacto, exactamente, ¿no? Que de hecho, chicos, no sé si se los han pedido a ustedes, a enfermería se los piden, pero no sé si a ustedes le pidieron el test de Mantoux para entrar. No, para quimioterapia no. Ajá. No, yo me lo hice igual, dos o tres veces, pero para quimioterapia exacto. no te lo piden. Ajá, ¿no? El test de Mantoux, chicos, es un botoncito, ¿no? O sea, te limpian la zona, generalmente el antebrazo, ¿no? Después agarran un botoncito dentro de un sobre y te pinchan, ¿no? Y después te lo cubren, ¿no? Y el test de Mantoux, si es negativo, no se te hincha, ¿no? O sea, no se te hace una roncha. Al cabo de 48 horas tenés que ir, ¿no? Y te lo revisan, ¿no? Si se te hace una roncha, como acá, ¿vieron? ¿No? Como ocurre acá, ¿no? El test del Mantoux es positivo. Es muy probable que esta persona tenga tuberculosis. De todas maneras, chicos, a esta persona le hacen un laboratorio. O sea, no se queda con esto solamente, ¿no? La confirmación siempre es a través de un laboratorio, ¿no? Esto es para detectar nada más. Dios, la tuberculosis, ¿no? La bacteria de la tuberculosis, ¿no? Afecta principalmente al pulmón. O sea, ¿dónde voy a encontrar, ¿no? Colonias de bacterias de tuberculosis? Principalmente en el pulmón. Cualquiera de los dos pulmones. Más preferentemente en el derecho que el izquierdo. Simplemente porque es el más grande e ingresa más oxígeno. Nada más, solamente por eso. De todas maneras, chicos, ¿no? A pesar de que la tuberculosis tiene preferencia por el pulmón, puede estar en casi cualquier órgano. ¿No? Por ejemplo, chicos, puede haber tuberculosis, ¿no? En el sistema nervioso, ¿no? En el hueso, como ustedes lo pueden observar acá, ¿no? En el tejido óseo, ¿no? En la piel, ¿no? ¿Vieron esta mancha que parece, esto parece, o sea, se lo diagnosticaron como micosis? Pues no, esto es TBC cutáneo. Y después, chicos, hay un tipo de tuberculosis, ¿no? Que se llama tuberculosis miliar, ¿no? Que es una tuberculosis muy severa, ¿no? Muy severa y muy agresiva, que afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo, ¿no? Y que está relacionada con el HIV no tratado. Muchos pacientes HIV sin tratamiento, o sea, ya que cursan síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Presentan también como una complicación tuberculosis miliar. Dios, la tuberculosis, ¿no? Es una enfermedad que tiene una evolución muy lenta. O sea, la evolución, chicos, de la tuberculosis se puede medir en años, no en meses, ¿no? Pero si no se trata, ¿no? Si no se trata, cada vez el pulmón va a estar más lesionado, cada vez el paciente va a seguir escupiendo más sangre,
¿no? Y cada vez el pulmón va a funcionar peor, ¿no? A la larga, chicos, ¿no? El paciente termina muriendo, ¿no? Por una hemorragia, ¿no? Una hemorragia pulmonar masiva, termina muriendo porque no tiene oxígeno, ¿no? Ya se queda sin oxígeno, ¿no? O sea, tiene el pulmón totalmente incapacitado, o termina muriendo de alguna otra enfermedad producto de que al no poder comer, al no tener, ¿no? A la anorexia que le conlleva, se pesca algún otro tipo de infección. El tratamiento, ¿no? ¿no? Es en base a la administración, chicos, de antibióticos, ¿no? Hoy en día, chicos, la tuberculosis se trata perfectamente con antibióticos. El inconveniente, ¿no? del tratamiento es que es prolongado. O sea, ¿en cuánto tiempo, chicos, cuánto tiempo tengo que tomar antibióticos? Más o menos entre 2 a 10 meses de tratamiento requiere la administración de antibióticos para la tuberculosis. ¿Cómo se previene, chicos, la tuberculosis? ¿No? Mediante la BCG. ¿Vieron la vacuna que nos dan cuando somos chicos? Bueno, ¿sí? Ahí tienen, ¿no? El tratamiento, chicos, es la BCG. Por eso es importante la vacunación. Bien, chicos, pregunten, por favor. Miren cómo queda el pulmón, chicos, en un estadio avanzado. O sea, estos, chicos, que ven acá, no es común en el pulmón. ¿Sí? Estas cavernas, ¿no? Es de producto de una tuberculosis avanzada. Estas cavernas que ustedes ven en el pulmón son producto de las cicatrices que deja la tuberculosis, ¿no? Estas cavernas, chicos, a veces se rompen, ¿no? O sea, yo toso, ¿no? Toso muy fuerte, como mencionó, como describió nuestra compañera, ¿no? Esa tos tan profunda, ¿no? Y el movimiento brusco del pulmón rompe, ¿no? Cuando esto se rompe, sangra, ¿no? Estas zonas del pulmón empiezan a sangrar, ¿no? Por eso es cuando que el paciente con tuberculosis activa, cuando tose, ¿no? Escupe sangre. Obviamente, chicos, si esto es más grande, si estas cavernas son más grandes, ¿no? Las lesiones son más grandes y muchas veces pasa que termina lesionando un vaso muy grande, se produce una hemorragia muy grande en el pulmón y la persona termina muriendo. ¿Sí? Se muere desangrado. Parece increíble, pero sucede así. Pregunten, por favor. ¿Hay alguna consulta con respecto a esta patología? Bueno. Si se detecta mediante el análisis, ¿es necesario hacerle el test de primera? No. Exacto. Se hace el test de Mantoux, saben que es, se hace muchas veces, por ejemplo, ¿no? A ver, el test de Mantoux muchas veces se hace cuando vas a ingresar a una clínica, a un hospital, ¿no? Para saber si obviamente no tenés tuberculosis. Es muy común. ¿Sí? O sea, es un laboratorio más bien preventivo. Es un test preventivo. Y es sencillo porque te pinchan nada más, ¿no? Si a vos te hacen un laboratorio o un estupro, un análisis de estupro, ¿no? De la saliva, no hace falta hacer el test de Mantoux. Aparte de que este test de Mantoux tiene una confiabilidad de un 80% aproximadamente, no es 100% confiable. Por lo tanto, por ahí es más preciso. O sea, es un test barato, todo eso, pero si vos buscas algo más preciso, no le haces un test de Mantoux, le haces un análisis, como le hicieron a nuestra compañera, ¿no? Un análisis de la saliva. Claro, pero eso se decía, porque por más que sea barato, tenés que terminar confirmarlo con un análisis, o sea, como no tiene mucho sentido. Exacto, no tiene mucho sentido, exacto. Supongamos, ¿no? En un paciente que ya viene con una radiografía así, ¿no? Le hacen una radiografía así, tiene tos,
¿no? Disnea, escupe sangre, no le vas a hacer ¿no? No le vas a hacer el test de Mantoux, ¿no? Si lo vas a hacer, le vas a hacer un test de sanguíneo o de saliva, ¿no? De estupro, ¿no? En cambio, ¿no? A un enfermero que está por ingresar a una clínica, ¿no? Le vas a hacer el test de Mantoux. Bien, chicos, para finalizar vamos a ver una, ¿no? Otra patología, ¿no? Muy común, En los hospitales, chicos, esto es muy, pero muy común, lamentablemente, por eso la menciono. Osteomielitis, es la infección, ¿no? ¿No? Es la infección de los huesos, es un proceso infeccioso, ¿no? Que afecta a los huesos. La mayor parte, o sea, la osteomielitis, se da con un montón de bacterias, ¿no? Pero la más común es un estafilococo, es la más común que afecta a los huesos. Suele ser una infección bacterial, ¿no? Para que haya osteomielitis, ¿no? De alguna manera tiene que ingresar una bacteria en el hueso. Es muy difícil, ¿no? Que esto ocurra, porque obviamente, chicos, mis huesos están cubiertos, están en profundidad, ¿no? O sea, en teoría es muy difícil que ocurra una osteomielitis, ¿no? Pero, por ejemplo, chicos, ¿qué sucede si yo me fracturo? O sea, voy en moto, ¿no? Tengo un accidente, ¿no? Me fracturo y queda, digamos, mi pierna con una fractura expuesta, ¿no? Y el hueso queda asomado. Ahí cambia la cosa porque el hueso se puede infectar. ¿Sí? O sea, la mayor parte de las osteomielitis vienen, por ejemplo, por una infección por un hueso expuesto, ¿no? Por una operación, porque el instrumental no estaba adecuadamente esterilizado, ¿no? Y ahí puede conllevar en una osteomielitis. De todas maneras, chicos, ¿no? La osteomielitis puede aparecer también de manera espontánea, ¿no? En el caso, por ejemplo, chicos, de las personas diabéticas graves, ¿no? O en las personas que se dializan. También, chicos, la osteomielitis puede aparecer en el caso de los drogadictos endovenosos. O sea, ¿por qué, chicos? Por la jeringa. ¿Sí? El uso de la jeringa puede producir osteomielitis. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación increíblemente grande, pero enorme. Puede ser, chicos, de pocos días hasta meses o años, ¿no? Yo les voy a citar un ejemplo. O sea, yo tenía un tío que, bueno, hace ya un tiempo falleció, tuvo un accidente, ¿no? Cuando era joven, cuando tenía 17 años, ¿no? Se cayó, vivía en el campo, se cayó, se fracturó, tenía una fractura gravísima en la pierna, ¿no? Bueno, una fractura expuesta, lo operaron, ¿no? Después, a los 63 años, o sea, 40 y pico de años después, saben que le apareció una osteomielitis, ¿no? En el mismo lugar, ¿no? O sea que, obviamente, ahí había bacterias, ¿no? Quedaron en estado latente, ¿no? Lo que sucedió, chicos, es que mi tío sufrió el fallecimiento de mi tía, ¿no? Seguramente se inmunodeprimió y ahí aprovecharon las bacterias para proliferar, ¿no? Ustedes fíjense que algo increíble, ¿no? Después de 40 y pico de años de latencia, ¿no? Volvió otra vez la infección, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la osteomielitis? Bastante sencilla, ¿no? Porque en la zona adyacente al hueso se inflama, ¿no? Y generalmente, chicos, empieza a salir pus. Hay una inflamación importante y una producción de pus enorme, ¿no? El pus, ¿no? Cuando se acumula en la zona, trata de hacerse un caminito y sale, ¿no? En forma de una fístula, ¿no? Bastante feo, ¿no? Ver este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, además, el hueso, ¿no? El hueso
sometido a la osteomielitis tiene este patrón, ¿no? Tiene un patrón como granuloso, ¿no? Y es frágil, ¿no? Ojo con esto también, digo, ¿no? Porque el hueso, afectado por la infección, se vuelve frágil. ¿Esto qué significa? Digo, ¿no? Que, por ejemplo, esta persona, vieron que tiene osteomielitis en la pierna, ¿no? Corre el riesgo de pisar, ¿no? Aunque parezca increíble, ¿no? Corre el riesgo de pisar fuerte y de que el hueso se rompa, porque se vuelve frágil, ¿no? La osteomielitis, ¿no? La osteomielitis puede ser común, ¿no? Es muy común en los chicos, o sea, puede aparecer de manera espontánea en los chicos, los procesos de osteomielitis, ¿no? Producto, por ejemplo, de un golpe, ¿no? Producto de patologías que son más propensos, muchas veces los chicos, ¿no? Son muy propensos, ¿no? A este caso, ¿no? Y hay un problema grave, ¿no? Porque las osteomielitis, ¿no? Son más comunes, las osteomielitis cuando se dan en los chicos son muy severas. Es un proceso que tiene una actividad muy alta en los chicos, no así en los adultos y en los ancianos. Hay un montón de métodos. ¿Cómo? Perdón. ¿Se da más en los chicos porque se lastima más seguido, eso? Exacto, porque tienen una tendencia a lastimarse. Aparte, chicos, hay un detalle, ¿sí? En el caso de los chicos, ¿no? La osteomielitis no produce dolor inmediatamente, ¿no? Ahí vieron que la clave de uno es el signo de alerta, para nosotros siempre es el dolor, ¿no? Bueno, en el caso de los chicos, los primeros estadios de la enfermedad no causa dolor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El chico está aparentemente bien, ¿no? Y de repente empieza a dolerle, pero ya cuando la osteomielitis se ha instaurado, eso facilita ¿no? Además de ser rápida la evolución, y hay un problema de la osteomielitis, ¿no? ¿Sí? ¿No? Que es difícil de acceder, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les mencioné que, el hueso, chicos, es una estructura muy difícil de acceder, porque, por ejemplo, chicos, no tiene una vascularización muy grande, ¿no? Ni tiene un drenaje linfático importante. ¿Esto qué significa? ¿No? Yo le administro un antibiótico al paciente, ¿no? El antibiótico, la mayor parte del antibiótico, ¿no? Es absorbido por todos los tejidos circundantes y muy poco de ese antibiótico llega al hueso. O sea, es difícil de acceder con el medicamento para tratar la osteomielitis, ¿no? Por eso mismo, a veces, en el caso de osteomielitis muy graves, hay que abrir, supongamos, yo tengo una infección de osteomielitis acá, ¿no? Se me hincha toda la mano, hay supura, ¿no? Todo un problema, ¿no? A veces la única manera es abrirme, ¿no? Abrir el brazo, separar, limpiar el hueso, o sea, drenar todo el pus, ¿no? Hacer un toilet, se llama, quirúrgico, limpiar, ¿no? Poner antibiótico ahí, directamente en forma de polvo, por ejemplo, y cerrar, ¿no? Y dejar un tubito, un drenaje, ¿no? Para que el pus, en vez de romper tejido, sale por el tubito. ¿Sí? Es común hacer eso, limpiezas. Dependiendo de la bacteria, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la bacteria, va a ser el antibiótico que usemos. Y después, obviamente, la prevención es, principalmente, chicos, evitar las infecciones intrahospitalarias. O sea, tiene que estar, el instrumental tiene que estar limpio. Para el quirúrgico, obviamente, chicos, ahí tiene que estar perfectamente esterilizado. Tal cual vamos a ver cuando veamos esterilización, más adelante. Bien, chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Consulten, por favor. No, profe, por el momento no. Capaz con el cuestionario, alguna cosa. Bueno, muy bien.
Vayan haciendo, chicos, los cuestionarios. Recuerden que ya va a haber material para que vayan viendo. La próxima clase vamos a hablar brevemente nada más sobre las enfermedades infecciosas, pero nos vamos a dedicar casi la totalidad de la clase al tema de ensayar para el parcial, ¿no? Lo que sí les pido, chicos, que hagan los simulacros que yo les voy a ir dando. Ahora en un rato les voy a poner uno para que vayan haciendo. Lo voy a poner hasta las 12 de la noche, así tienen tiempo de hacerlo. Por favor, háganlo en el momento que ustedes quieran, pero háganlo. Y después van a tener en la parte de parciales, recuperatorios y finales preguntas de ensayo, tal cual las voy a mencionar en el parcial. Así que considero que les va a ir bien. Muy bien, chicos, de no mediar ninguna otra pregunta, los saludo cordialmente, ¿no? Muchas gracias como siempre por su atención. Gracias a usted. ¿Sí? Cuídense, por favor. No viene muy bien la mano, ¿no? Con respecto al COVID. Bueno, les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en la próxima clase, Dios mediante. Chao, Gracias, profe. Buena semana. Gracias, profe. Chao, profe, gracias.